Buenas noches en este martes 13 en que los políticos mexicanos parecen seguir aletargados, si no es que en prematuras vacaciones de verano. Bueno, no todos los políticos. Este político tlaxcalteca, Miguel Ángel Covarrubias, desafió al presidente de Estados Unidos, al presidente legítimo, a Frank Underwood. Dicen que tenemos el gobierno que merecemos. They say we get the leaders we deserve. Una persona que no teme a mirarte a los ojos y decir lo que piensa. A leader who's not afraid to look you in the eye and tell you what he believes. Y para sorpresa del mundo, el jefe de staff de la Casa Blanca, Doug Stamper, le respondió de inmediato al político tlaxcalteca. To the people of Mexico, it's not a competition. You have no idea where people take their inspiration from. Pay attention now. Después de la respuesta de Doug Stamper, el político tlaxcalteca, el señor Covarrubias, buscó de inmediato a Imagen Noticias y se enfrascó en este debate con la Casa Blanca. Al presidente de los Estados Unidos, Frank Underwood, y su gabinete. No es una competencia y tampoco fue un error. Ahora tengo tu atención, Frank. Y dijo más cosas. Vamos a tener la serie completa, la genuina House of Cards, región México, región Tlaxcala. Pero decía, en este martes en que se volvió a hablar del muro fronterizo, la prensa de Estados Unidos reveló datos y hechos espeluznantes sobre la espeluznante, macabra matanza en Allende, Coahuila, en 2011. Y la organización Alto al Secuestro, con su inagotable tenacidad, reportó que el secuestro sigue al alza en México. El dólar, en cambio, sigue cayendo y quizá en las próximas horas se ponga por debajo de los 18 pesos. No es ficción. Y en este martes 13 de Historias Raras, la historia de Mireya, la madre que mató a sus 3 hijos, sigue tomando forma. Presentaremos una sentencia que puede ayudar a comprender los motivos del crimen de Mireya. Hoy, por lo pronto, habló por primera vez el abogado del papá de los niños. He estado peleando contra un pederasta, contra muchísima corrupción de las autoridades. La verdad es que estamos sufriendo amenazas por parte del papá, amenazas de muerte. Miguel Saucedo, abogado del exesposo de Mireya Gras, aclaró que estas acusaciones que motivaron el homicidio de los 3 niños Olvera Gras son falsas. Está victimizada, entre comillas, todavía Mireya, pero la realidad es que ella planeó, junto con los abuelos maternos, la muerte de los 3 niños. La realidad es que ella, bajo una revancha judicial con su marido, con su exesposo Leopoldo, provocó la muerte de los niños. Leopoldo evidentemente ha quedado plenamente acreditado que no tuvo ningún tipo de responsabilidad de ningún tipo de índole en contra de sus hijos. Él nunca ha sido un agresor sexual para con ellos. Sí ha sido una víctima, desafortunadamente, de varios ataques de algunos medios. Usted ha sido gravemente la víctima de este abuso. El abogado considera que ahora lo más importante es que se esclarezca plenamente el móvil que llevó a la mamá de sus hijos y a sus abuelos a cometer el triple homicidio y los suicidios. Yo creo que hay muchos hechos que hay que aclarar alrededor de todo esto, grados de participación tanto de la abuela que sigue en vida, como posiblemente incluso de los propios hermanos. La forma como se presentó el homicidio, la forma como estaban gravemente colocados los cadáveres. Hay muchas presunciones de que esto no fue una planeación de unas horas, esto duró semanas planeándose. Muy bien. Y que hubo participación posiblemente incluso de varias personas en esta organización. De acuerdo a las averiguaciones, los medicamentos detectados en el cóctel que Mireya preparó para envenenar a sus hijos fueron ribotril, carbamazepina y anapsique, entre otros. Las investigaciones señalan que licuó los medicamentos con leche y se los dio a beber a sus pequeños. ¿Quién les consiguió los medicamentos? ¿Qué tanta celeridad tuvieron para obtener testamentos, para tener escrituras, dinero sobre la mesa para gastos funerarios? Porque todo eso se dejó planeado al momento de la muerte.
De ahí que el testimonio de la única sobreviviente, la señora Rosa María Cortés, madre de Mireya, sea determinante en el caso para esclarecer las razones del crimen, por lo que Leopoldo Olvera ya interpuso una denuncia penal contra quien resulte responsable por este triple homicidio. Imagen Noticias tuvo acceso a la sentencia que suspendió la patria potestad a Mireya Gras. Le quitó la patria potestad de sus 3 hijos. El 25 de febrero del año pasado, la juez 11º de lo familiar, Silvia Araceli García, llevó a cabo una serie de valoraciones sobre el estado psicológico de Mireya, sus hijos y los abuelos maternos. En la sentencia, la juez justifica su decisión al valorar las declaraciones del ex esposo Leopoldo Olvera, quien refirió que Mireya le llegó a decir que prefería matarlo antes de que sus hijos vivieran con él. La juez valoró también que Mireya tenía un antecedente de suicidio en febrero de 2006. La sentencia retoma los estudios psicológicos realizados a Leopoldo Olvera en octubre de 2012 por el Servicio Médico Forense de la Procuraduría entonces del Distrito Federal, donde se concluye que es una persona entusiasta que se deja llevar por las emociones del momento. No se encontraron elementos que indiquen un trastorno de la sexualidad. Sobre sus hijos, la juez indica que no se encontraron síntomas ni elementos de abuso sexual. Sin embargo, en la misma sentencia, la juez tuvo las valoraciones de 4 psicólogos especialistas en abuso sexual infantil y señalaron que sí habría síntomas de abuso, cuando menos en el hijo mayor. Una de estas opiniones fue de la psicóloga Marisol Contreras de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, quien concluyó que el niño presenta manifestaciones emocionales como consecuencia de la violencia sexual vivida y recomienda que no conviva con su papá, el señor Leopoldo Olvera. El psicólogo Mar Isidro Isaí del DIF dijo: los instrumentos y técnicas señalan al padre como generador de abuso. Estos dictámenes, que se contraponían a los de la Procuraduría Capitalina, fueron desechados por la juez porque, según ella, en la sentencia no son prueba fehaciente para poder determinar, en primer lugar, que el padre violentó sexualmente a su hijo, dado que no existe evidencia científica que así lo indique. Bueno, anoche le informamos de la tragedia del viernes con Valeria, la niña de 11 años que fue encontrada ultrajada y muerta dentro de una combi en Nezahualcóyotl. El presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, anunció la suspensión de la Ruta 40 del transporte público hasta que se capacite y certifique a los choferes. Desde ayer se puso en marcha un operativo de seguridad en microbuses y combis. Por cierto, diputados y senadores van a pedir mañana en la Comisión Permanente que se apruebe un punto de acuerdo para pedirle a los estados, a los distintos estados del país, que tipifiquen como delito grave el abuso sexual infantil. Este delito solo es grave en 9 entidades, en la Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. En el resto de los estados, las personas acusadas por este delito pueden salir libres bajo fianza. Hace 6 años, 2011, ocurrió una masacre terrible en Allende, en Coahuila, cerca ya de la frontera con Estados Unidos. La matanza corrió por cuenta de los Zetas y dejó decenas de muertos y desplazados. Hoy, 6 años después, todavía no se ha podido cuantificar el número preciso. Hoy el portal estadounidense de periodistas muy destacados, ProPublica, dio a conocer un reportaje que revela cuál fue el detonante de ese crimen. Se habría tratado de una eficaz investigación de la DEA para ubicar a 2 de los principales líderes de los Zetas, a Miguel Ángel y a Omar Treviño, pero esa investigación de la DEA naufragó cuando se tuvo que pedir la colaboración del gobierno mexicano y entonces alguien en el gobierno mexicano le filtró los datos, ni más ni menos que a los líderes de los Zetas.
Mediante una veintena de entrevistas con familiares de víctimas, exfuncionarios locales y exintegrantes de los Zetas que aceptaron colaborar con autoridades estadounidenses, la periodista Ginger Thompson reconstruye los secuestros y asesinatos del 18 de marzo de 2011, la destrucción de casas y comercios las semanas posteriores y la absoluta parálisis de las instituciones de gobierno, desde los bomberos hasta el Consejo Municipal. ¿Cómo pudieron? Un muchacho de 15 años está llorando porque está asustado y lo matas. Y no lo quemas. Lo mataron. Pero la clave del reportaje de Thompson está en Dallas, Texas, donde el investigador de la DEA, Richard Martínez, habría obtenido los números rastreables de los celulares de los hermanos Treviño. Los obtuvo de José Vázquez, el Diablo, distribuidor de cocaína de los Zetas en el este de Texas. Este, a su vez, los habría recibido de otro operador del cártel que se encargaba de renovar sus teléfonos celulares y que le debía un favor, Héctor Moreno. Hasta allí todo impecable, hasta que vino el error de los superiores de Richard Martínez en la DEA: compartir la información con la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal de México, que, pese a haber sido entrenados por la propia agencia, tenían un historial documentado de filtraciones al crimen organizado. 3 semanas después, los Zetas se enteraron que habían sido traicionados y orquestaron su venganza, la masacre en Allende. I just told him to make sure that the numbers didn't get back to Mexico. I told him to make sure that didn't happen. And I remember he explained to me, telling me, no, they wanted them more for verify if it was their numbers, and I guess to use them for wiretaps, just so they can be locating them, you know? So that's what we thought they were going to be doing. Then I even called Richard, and I told him, Richard, how did you let that happen, or why did you do that? And he said, man, it wasn't my call. Miguel Ángel y Omar Treviño cayeron en 2013 y 2015 en operativos dirigidos por la Marina. La DEA se atribuyó su captura, aunque nunca, según Ginger Thompson, reconoció su trágico costo. Ross Bauer, vocero de la agencia, responsabiliza totalmente de la masacre a los Zetas y dice no tener las manos manchadas de sangre. Por su parte, el gobierno de Coahuila anunció en 2014 una gran investigación sobre el caso, aunque a la fecha no hay resultados concluyentes ni siquiera sobre el número de muertos. Solo extendieron certificados de defunción y entregaron a los familiares de las víctimas cajitas con tierra recogida en el lugar en que presuntamente habrían sido asesinados e incinerados los suyos. Este grupo ProPublica está integrado por periodistas que en su mayoría han ganado el premio Pulitzer y hoy, 6 años después, revelan que alguien en el gobierno mexicano habría filtrado la información a los líderes de los Zetas, que iban por ellos, y en venganza los Zetas barrieron con ese poblado, con Allende. En México esta masacre en Allende ha sido fue documentada por el Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. A la cabeza de esa investigación estuvo el académico, el periodista Sergio Aguayo, quien a raíz de todo esto enfrenta una demanda por parte del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien lo ha acusado por daño moral. Hoy estaba programada una audiencia, pero ahí llegó Sergio Aguayo, pero el que no llegó fue Humberto Moreira. Esto dijo Sergio Aguayo al salir. Entonces se presentó el profesor Moreira, nosotros nos inconformamos ante el juez y por lo pronto pues tendremos que esperar a que el juez decida sobre los dos hechos, el amparo del profesor Moreira, la interrupción del hecho y nuestra inconformidad. En todo caso, pues se confirma que estas demandas por daño moral lo que buscan es desgastar e intimidar a quienes ejercemos la libertad de expresión. No sé si es el caso de Humberto Moreira, pero mucha gente está recurriendo a este tipo de acusaciones por daño moral a los periodistas y luego abandonan los casos. Lo que se busca es precisamente desgastar al periodista. En otros temas, 3 personas murieron y 1 resultó herido en un enfrentamiento entre supuestos grupos rivales en Reynosa, Tamaulipas, otra vez en Reynosa. En la colonia Ayuntamiento 2000, 3 presuntos delincuentes murieron y un taxista que circulaba
por ahí resultó herido. Las autoridades activaron su alerta de riesgo durante 2 horas, ya que se registraron disparos en distintas colonias. Esta mañana fue asesinado en Morelos el jefe regional de la Policía Ministerial, adscrito a la PGR, Enrique Rodríguez. Hombres armados a bordo de una motocicleta le dispararon cuando transitaba sobre la avenida Camelias. La delegación de la PGR en Michoacán informó que ya está investigando este asesinato. Hace 40 días, el 3 de mayo, recordarán, se dio un enfrentamiento entre militares y supuestos delincuentes en Palmarito, en Puebla. Supuestos delincuentes que se dedican a robar combustible. Un soldado fue grabado cuando supuestamente le disparaba a uno de estas personas que estaban combatiendo y que estaba sometido. El militar involucrado, un sargento, ha librado por lo pronto el proceso penal debido a que el juez que sigue su causa desestimó este video. Aún así, permanece detenido por delitos del fuero militar, pero por lo que toca al fuero común, al fuero federal, el sargento queda absuelto. Este video, donde aparece un militar presuntamente disparando a un civil sometido, no fue admitido como prueba de homicidio calificado por un juez federal, quien ordenó la inmediata libertad del soldado involucrado. El pasado 3 de mayo, 2 cámaras de seguridad grabaron escenas de un enfrentamiento entre elementos militares y presuntos delincuentes en Palmarito, Puebla. El saldo fue de 4 soldados y 6 civiles muertos. El sargento José, señalado como el militar que aparece en esta imagen, no fue vinculado a proceso por esta presunta ejecución extrajudicial. Sería absurdo condenar a alguien por un video que no está claro, que no está acreditado que pertenezca a esa persona, que pertenezca a ese lugar, que pertenezca a esos hechos, porque entonces se estaría juzgando por un video y no por una serie de circunstancias técnicas que rodean el proceso penal. Ahora, pues nadie va a acusar a este soldado. No van a venir los que enfrentaron al ejército, no van a venir a acusarlo. Pues no, porque son criminales. El juez de control Luis Jiménez determinó que el video aportado por la PGR fue tomado de redes sociales y no tiene una fuente identificada. La Procuraduría General de la República, quien hace la acusación, no ofreció un dictamen de balística que vinculara el arma de cargo del soldado con el homicidio. Y ninguno de los militares que aparecen en la escena con el sargento José hizo imputación alguna en su contra. Por tal motivo, consideró que no existen pruebas para iniciar un proceso en contra del militar. El asunto no ha terminado. La PGR puede perfeccionar su acusación y ofrecer nuevas pruebas. Por lo que toca a la justicia militar, el sargento José se encuentra en prisión por el probable delito de deserción, no por homicidio. El soldado no se reportó a su batallón en los días posteriores al enfrentamiento, motivo por el cual podría pasar de 2 a 6 meses encerrado como castigo. Importante fallo el de la justicia sobre estos hechos del 3 de mayo en Palmarito, Puebla. Hoy la organización Alto al Secuestro presentó las cifras de mayo, presenta cada mes. En mayo los secuestros, si se comparan con abril, aumentaron en 20%, 148 secuestros registrados. Los estados con más casos, otra vez el Estado de México, sigue Veracruz y luego Tamaulipas. Bueno, en otras cosas, el vocero del organismo judicial de Guatemala informó que dentro de 2 martes, el 27 de junio, va a tener lugar la audiencia sobre la extradición de Javier Duarte a México. Según la ley de Guatemala, la audiencia del exgobernador Duarte será pública y con acceso a los medios de comunicación, pero los jueces podrían cambiar las condiciones de la audiencia. Existe la posibilidad que dentro de 2 martes, estas horas, estemos comentando, analizando, revisando la audiencia de Javier Duarte. Y hablando de política y de políticos que no están muy activos en los últimos días, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco, informó que va a acudir
hizo saber que va a salir a una gira a la India y a Francia, una gira de trabajo, y que allá, en alguno de estos dos países, va a informar que buscará la presidencia de la República en 2018 como candidato independiente, como candidato ciudadano. Colaboradores de su equipo confirmaron esta versión a Imagen Noticias. No es la primera vez que el Bronco dice que va a buscar la presidencia, pero lo hará prácticamente de manera formal y lo hará o desde Francia o desde la India. Veíamos al inicio del programa al exalcalde de Texoloc, Tlaxcala, a Miguel Ángel Covarrubias, quien pues tomó un discurso de la serie House of Cards. Este es el comparativo entre los discursos, el de Miguel Ángel Covarrubias y el presidente de Estados Unidos en la serie House of Cards, Frank Underwood. Dicen que tenemos el gobierno que merecemos. Y pienso que México merece algo más grande. They say we get the leaders we deserve. Well, here's what I think America deserves. Una persona que no teme a mirarte a los ojos y decir lo que piensa. Creo en poner primero a la gente. A leader who's not afraid to look you in the eye and tell you what he believes. I believe in putting people first. Creo en mejores leyes para los ciudadanos. Creo en abrir puertas y romper paradigmas. I believe in opening doors. Estoy dispuesto a trabajar con quien sea necesario para lograr lo que queremos. And I'm willing to work with both sides so that we all get what we want. They say we get the leaders we deserve. Dicen que tenemos el gobierno que merecemos. El pasado nos trajo donde estamos ahora, y el ahora es el comienzo de esta gran historia. And in your heart, you know I'm right. Bueno, este video del señor Covarrubias lo subió al mediodía, a principio de la tarde. Tuvo vuelo en redes sociales, lo retomaron las principales páginas digitales de información y ahí parecía haber quedado la cosa, como una buena anécdota, un buen detalle. Hablamos con el señor Covarrubias, nos dijo que él fue funcionario público hasta hace poco, que en este momento no tiene ningún cargo público y que hacía todo esto como un ejercicio, para viralizar este video. Y ahí parecía haber quedado las cosas, pero por ahí de las 7:30, sorpresa, en la cuenta oficial de la serie de Netflix de House of Cards, Doug Stamper, el jefe de gabinete del presidente Frank Underwood, le respondió a este exfuncionario municipal de Tlaxcala. To the people of Mexico, it's not a competition. You have no idea where people take their inspiration from. Pay attention now. Buscamos entonces a Miguel Ángel Covarrubias y le dijimos, Miguel Ángel se va a quedar callado ante lo que acaba de decir Doug Stamper, y esto fue lo que dijo ya para Imagen Noticias. Al presidente de los Estados Unidos, Frank Underwood, y su gabinete. No es una competencia y tampoco fue un error. Ahora tengo tu atención, Frank. No creerás de dónde viene mi inspiración. Copiar nunca fue el objetivo. ¿La atención del mundo? Sí. Y nos dice que la serie continuará martes 13. Y en lo que ya no es ficción, es lo que hizo hoy el expresidente Vicente Fox. Estuvo en California, concretamente en Oakland, en la bahía de San Francisco. Participó en un foro a favor de la despenalización del uso de la marihuana y ahí dijo esto sobre Donald Trump. There are leaders like Hitler, like Napoleon, like Maduro, like Chavez, like Trump,
The coup destroys its negative leadership, but it's dangerous. It's false prophet. So I'm sure we will domesticate the beast. I'm sorry to say that, but it's needed. It's needed. Bueno, Vicente Fox en la bahía de San Francisco, y en lo que ya no sabemos qué tanto es realidad y qué tanto es ficción, hoy el gobierno de Donald Trump informó que piensa iniciar la construcción del muro en la frontera con México entre marzo y abril del próximo año. Eso sí, el Congreso de Estados Unidos le otorga el dinero, el presupuesto que necesita para construir pues este muro del que tanto habló y del que tampoco ha hecho en estos meses como presidente. El gobierno de Donald Trump sigue haciendo planes para iniciar la construcción del muro en la frontera con México, aunque el plan de construirlo en cada centímetro de la frontera, como prometió Trump, se ve cada vez más lejos. CBP has begun taking appropriate steps to deploy a border wall first where it is needed most. There are areas where there are natural barriers and there is no requirement for us for a wall there. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Hoy, la jefa de la patrulla fronteriza fue al Congreso a explicar por qué necesitan $1,600 millones para el muro, aunque no especificó dónde exactamente lo quieren construir. We have 28 miles of levee wall that we are asking for, and that really fills the gaps where we have current wall in the Rio Grande Valley sector, and then another 32 miles that we're working within a 52-mile area of making final determination of where that goes, and then, as you stated, ¿O por qué lo quieren construir donde ya hay otro muro? We also have the secondary wall in San Diego. We'll begin immediate construction of a border wall. Y a 6 meses del inicio de la administración de Trump, no hay un solo metro construido ni presupuesto para hacerlo. If we receive the funding, being able to start in March or April of 2018. ¿Terminará siendo pura ficción el famoso muro de Donald Trump? ¿Qué más tenemos, Paola? Tras la exhibición de una posible red de corrupción en el Congreso y la Auditoría Superior de San Luis Potosí, el diputado panista Enrique Flores renunció a la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Legislativo y al grupo parlamentario del PAN. No tengo nada que esconder. Tengo las manos limpias. Estoy conforme con el trabajo que dignamente me he esforzado por hacer como diputado local. El PAN estatal informó que inició el proceso de expulsión de Enrique Flores. La Auditoría Superior del Estado se deslindó de las acusaciones y señaló que ni el diputado Enrique Flores ni ningún otro tienen injerencia sobre el trabajo que realizan. Quiero una ambulancia. Nos acaban de asaltar en la ruta 68, número 11. Tranquila, ¿Cómo voy a estar tranquila, güey? La señora está muy mal. Se subieron como 8, no sé, muchos asaltantes, nos acaban de asaltar. Así fue como reaccionaron los pasajeros de un camión de la Ruta 68 en Puebla, luego de ser asaltados por 8 personas el sábado pasado. De acuerdo con los testigos, eran 6 hombres y 2 mujeres quienes escaparon al ver una patrulla. Sin embargo, a una de las mujeres se le cayó el celular cuando empezó a forcejear con un pasajero. Después del asalto, los pasajeros hicieron públicas las fotos de los presuntos asaltantes que se encontraban en el celular y crearon un evento en Facebook llamado Vamos a linchar a las ratas para dar con su paradero y lincharlos. Algunos usuarios también publicaron direcciones de los posibles delincuentes, incluso de la familia de uno de ellos, Jorge Alan. Fue ubicado y amenazaron con ir a la escuela de una de sus hijas. Otro de los acusados, Eduardo Villar, se acudió a la Fiscalía del Estado para presentar una denuncia y deslindarse de los hechos. Vengo a
poner una demanda, ¿no? Y me puse en contacto igual con policía cibernética para que nos apoyaran en todo esto. Hasta el momento, más de 100 personas han confirmado su participación en el evento que ocurriría mañana. Más de 200,000 piezas de medicamentos apócrifos fueron decomisados en Guadalajara, Jalisco, por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Tan solo en el santuario ya hemos realizado visitas y hasta el día de hoy tenemos aseguradas cerca de 100 toneladas solo en el santuario. Son antibióticos, expectorantes, antiepilépticos y antidiabéticos. La COFEPRIS informó que el decomiso se realizó durante 18 cateos en el que participó el Ejército, la Policía Federal, el 1 y 2 de junio, donde fueron asegurados 6 inmuebles que eran utilizados para la fabricación de estos medicamentos. Debido a las intensas lluvias causadas por la tormenta tropical Calvin, carreteras estatales y federales sufrieron daños a causa de los deslaves y derrumbes en Oaxaca. En el tramo Puerto Escondido, Salina Cruz, se registraron derrumbes que obstruyeron un carril de la carretera. También hubo cortes parciales a la circulación en la carretera que comunica la ciudad de Oaxaca con Huatulco y Puerto Escondido. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. Quaker State, tu copiloto, te acompaña. Hola Ciro, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noticias porque Héctor Moreno va al fútbol de Italia con la Roma, el defensa de 29 años, surgido de la generación dorada con Chucho Ramírez, campeones del mundo en el 2005 y que ha recorrido la liga holandesa con 2 equipos, el AZ, campeón allá, estaba en el Español de Barcelona, debutó con los Pumas de la Universidad, vive su mejor momento y se va por algo así como 6 millones de euros a este equipo. ¿Qué otros mexicanos han jugado en Italia? No muchos, en realidad, en la Serie A. Aquí están los que ya tuvieron participaciones. El cuarto, Miguel Ayun con Atalanta, Rafael Márquez con el Hellas Verona y Carlos Salcedo con la Fiorentina. Este precisamente Salcedo ahora es jugador del Eintracht Frankfurt. Va a juntarse con Marco Fabián, este tiene 23 años, jugó juegos centroamericanos, salió de las Chivas y va prestado de la Fiorentina, donde no tuvo mucha participación, al fútbol alemán. Así es que 2 movimientos importantes el día de hoy para el fútbol mexicano. Son seleccionados, será el 8º jugador que va a la liga alemana. Bueno, si mañana nombran a Arturo Bricio al frente de la Comisión de Arbitraje, será el número 12 en la historia al frente de ese organismo desde 1974. ¿Cuáles son los números de Arturo Bricio? Me parece que sería una gran decisión. Es el hombre, abogado de la Nacional Autónoma de México, de la UNAM, un tipo con una inteligencia emocional destacada, un tipo que ha tenido esta experiencia, 61 años, 15 años como silbante de Primera División, estuvo en 3 encuentros del Mundial del 94, debuta en Primera División, 5 de mayo del 83, se despidió en el 98, 6 partidos de Copa del Mundo, en Juegos Olímpicos 4, finales del fútbol mexicano 10, 359 juegos de la Liga y 23 partidos internacionales. Después del motinazo de los árbitros y dejar claro hace unos meses que no querían Héctor González Iñárritu, este es el hombre. Y gran tipo, ¿no? Muy buena persona. Gran tipo, Arturo. Elocuente, con un gran sentido del humor. Es, me parece, tipazo. Una gran decisión. Tipazo, ojalá. Ojalá que sí, vamos a ver mañana qué pasa. Llegó a Kazán la selección mexicana de fútbol para enfrentar sus primeros partidos de la Copa Confederaciones. Aquí está la ceremonia. Llegaron todos felices y contentos. La primera práctica será este miércoles en el Estadio Central de Kazán. Ya saben, a las 10 de la mañana contra Cristiano y compañía. En el fracaso, según tú, no, que va a tener la no selección. creo que sea fracaso, no creo que le ganemos a Portugal, creo que va a ser una actuación digna, que no va a dar para llegar a la final. Creo que México lo va a hacer razonablemente bien, pero tampoco no los veo. 0-7. No nos van a pasar por encima. Pero Ciro, si quieres apostar, mira, hazlo porque te puedes llevar una buena lana. Si paga 1,50 pesos por cada 1,000 apostados a Portugal. El empate paga 2,300 pesos por cada 1,000 pesos apostados. Y el triunfo de México paga 2,600 pesos por cada 1,000 que apuestes. Así es que tampoco es una locura que la selección mexicana por ahí tenga
un buen desempeño. 5 partidos clave para este campeonato que va a iniciar. Anote las fechas, ya se dio a conocer el calendario. América Pumas, jornada 3, 5 de septiembre. América Chivas, el Clásico Nacional, jornada 10, 23 de septiembre. Cruz Azul América, 14 de octubre, jornada 13. El Clásico Tapatío, Chivas Atlas, jornada 16, 4 de noviembre. Y el del norte, el Regio Monterrey contra Tigres, jornada 17, el 18 de noviembre. Gracias, Ciro. Quaker State, tu copiloto te acompaña. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver qué dice David Páramo. Hoy la OSD dijo que lo que importa en el desarrollo de un país son empleos bien pagados. Y no como dice David, o como creo que dice David, simplemente generar empleos de 4, 5, 6 mil pesos mensuales. A ver qué dice, volvemos. Almundo.com, vacaciones en serio. Sí, pero no, Ciro. A ver. Sí, pero no, ¿qué? A ver, dijiste que te daba la razón la OCDE con que los trabajos tenían que ser mejor remunerados. ¿Y la da? Sí, pero no. A ver. Para hacer sopa de pollo lo que necesitas es pollo. No, David. O consomé de pollo, por lo menos. A ver, antes de pensar en que los empleos sean bien remunerados, es que hay empleos. Muy bien. O sea, lo primero que tienes que hacer y aquí lo que hay son muchos empleos mal remunerados. Pero a ver, adelante. Son menos mal. A ver, es dale. que esta discusión es relevante. Hoy la OCDE presenta su informe de trabajo 2017 sobre el trabajo, no un informe de trabajo, sobre el trabajo. Y dice que el trabajo tiene que cumplir 3 condiciones fundamentales. Que la gente tenga trabajo, que el ingreso sea remunerador y que el trabajo sea incluyente. Sí, pero ¿qué trabajo es mejor y qué trabajo es peor? En el caso de la economía mexicana tenemos un gravísimo problema. 5.6, el 56% de la población está en la economía ilegal. Y no solo es que no paguen impuestos, es que no tienen prestaciones, que no tienen las prestaciones de ley. Pongamos un ejemplo rapidísimo que además me gusta mucho usar. Tú eres una persona que le da apendicitis y estás en la economía formal. Vas al Seguro Social, te atienden ahí, te dan medicinas ahí y te pagan tu incapacidad. Estás en la economía informal. Pues es ruinoso porque tienes que pagar el doctor, las medicinas y el dinero que dejas de generar mientras no trabajas. Muy bien. Entonces, estamos creciendo en la formalidad del empleo. Luego ya nos preocupamos porque sea mejor pagado y aumentamos la productividad. En México somos muy improductivos. México no va a ir a ningún lugar con sueldos de 5,000, 6,000, 7,000 no pesos podemos, mensuales. No va a ir a ningún lugar. Ahí, está yendo, lugar. Aunque tengamos el pleno empleo, aunque cada mexicano tenga un empleo. Pero primero tienes empleo. A ver, cuando hay muchas vacantes de trabajo, el salario es bajo. Cuando las vacantes se llegan, empiezan a subir los niveles salariales por competencia, Ciro. Lo primero que tenemos que hacer es seguir disminuyendo el empleo y meternos con el empleo ilegal. ¿Qué dijo la OCDE hoy? Los estados más pobres del país, sí. Es que ya me estás haciendo trampa ahí. A Los estados más pobres del país, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, son los estados que más empleo informal tienen porque son más productivos. Un trabajo en la economía formal es un trabajo mucho más productivo, 6 veces más productivo. ¿Qué dijo la OCDE? Que tenemos que generar empleo, todo el mundo, porque incluso puso a España, que pasó el tema de los 1,000 euros. Al caso de México. Que tenemos que generar empleos y que estos empleos tienen que ir teniendo mayor calidad salarial. Pero insisto, Ciro, primero tienes el caldo de pollo y después ya le pones finas hierbas. No es que no pierdes, que es así. Primero tienes empleo y luego que el empleo sea remunerador. Y además con el dólar debe estar... Bueno, en fin. Remátala, David. Vamos a rematarla con el dólar. Hoy durante la sesión llegó a tocar mínimos de 18.01. Cerró en 18.04, hace unos momentos estaba igual en 18.04. Mañana, a pesar de que van a aumentar las tasas de interés en Estados Unidos, podemos ver que el peso siga fortaleciéndose frente al dólar y se confirma mi análisis superior. Ese que le dije, que para estas fechas íbamos a estar 18 bajos, 17 altos.
Vamos a hacer una pausa y al regresar más sobre el presidente legítimo de Estados Unidos, el presidente Frank Underwood. Volvemos. Hoy, martes 13, le cedemos la salida del programa a un personaje del poder. Great man once said that everything in life is about sex. Except sex. Sex is about power. El presidente Frank Underwood, el presidente legítimo de Estados Unidos. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. ¿Todo tiene que ver con sexo? Excepto el sexo. ¡Ánimo! Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.